a Filipenses 2, 12 y 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Saludos a Ubaldo y a Saraí también. Muy bien, vamos a empezar esta breve enseñanza. Como una breve introducción, mi esposo predicó, creo, el domingo acerca de Filipenses, capítulo 4. La iglesia de Filipos era parte de la comunidad romana, era parte del Imperio Romano. Era una ciudad pequeña, pero era llamada la Pequeña Roma porque tenía muchas peculiaridades con respecto a Roma, la capital del imperio. Y esta comunidad de creyentes eran creyentes muy fieles, como leímos en la palabra, eran creyentes muy obedientes, lo que es de resaltarse. Eran, dice Laura que si le podemos enviar el enlace por WhatsApp o por tu Facebook. Ay, disculpen, Dios te bendiga, Carol. Dios te bendiga, Noemi. Gracias por conectarse. Seguimos, aunque quisiera saludarles a todos. Nancy, gracias. Desde Loma Bonita, Oaxaca, muchas gracias. Ya voy. Ya me están regañando porque estoy hablando mucho. Pero bueno, seguimos. Esta pequeña comunidad de creyentes era una comunidad muy obediente a la palabra del Señor. Y algo muy peculiar como introducción, esto no es el sermón, es que la obediencia era en presencia de Pablo, pero también en ausencia de Pablo. No como muchas veces nosotros en la iglesia, que decimos, ay, este domingo no viene el pastor, no voy a ir a la iglesia. No, esta comunidad de cristianos eran obedientes en todos los aspectos de su vida. Y Pablo hace énfasis al amor y al gozo y habla de una manera muy tierna hacia la iglesia, porque durante toda la carta, durante toda la epístola siempre les dice, amados míos, hermanos amados míos. Y les habla con mucho amor y les expresa mucho cariño a la iglesia de Filipos, porque siempre habían estado con él en su ministerio, pero también por su obediencia y su fidelidad al Señor. Para empezar, quisiera compartirles el título de este breve mensaje que se llama Vive la salvación. Esta es una de las partes que Pablo trata de recapitular o de hacerles ver a la iglesia de Filipenses. Vive la salvación. Porque nuestra salvación a veces creemos que es algo que nada más recibimos. Sin embargo, la salvación es algo que recibimos definitivamente desde Jesús hacia nuestra vida, hacia nuestro corazón. Pero es algo que debemos de vivir día a día. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. Sin embargo, la salvación a veces se nos olvida que más que una teoría es práctica. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Vive tu salvación. Vive la salvación que Dios te ha dado a tu corazón. Pero ¿cómo podemos vivir la salvación? Es una pequeña pregunta. Primero, dice el apóstol Pablo, ocupaos de vuestra salvación. La salvación no es algo que se recibe y se deja y ya. Tienes que hacer, tienes que practicar la salvación, tienes que hacer algo, tienes que ser intencional. Yo aprendí esta palabra en unos devocionales para mujeres que me llegan al teléfono, acerca de ser una mujer intencional. ¿Qué es esto? Tienes que poner estrategias. Tu corazón no se va a cuidar solo. Tus pensamientos no se van a cuidar solos. Necesitas hacer algo, necesitas cuidarlos, necesitas, diríamos, en México o aquí también, y bíblicamente, ¿verdad?
ponerte en la brecha, hacer algo para lograr cuidar tu corazón, tus pensamientos, así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra alimentación, hacemos ejercicio, ustedes madres cuidan a sus hijos. Necesitamos ser intencionales y cuidar nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación. Para poder hacer esto, necesitamos ser disciplinados. Nada se logra en esta vida sin disciplina. No podemos ocuparnos de nuestra salvación si no tenemos disciplina. Necesitamos ser perseverantes, o sea, así que esto vaya no nada más en constancia, sino en aumento. Y también, que pudiera ser un sinónimo, necesitamos ser permanentes en nuestra salvación, en ocuparnos de nuestra salvación, en las estrategias que hagamos. Necesitamos ser permanentes en nuestra salvación. Permanentes no significa ser perfectos. Permanentes va de la mano con la palabra perseverancia, porque necesitamos ser constantes, continuos en nuestra salvación. Y más en estos días, para muchos de crisis, para muchos de angustia, de desesperación, que no saben qué hacer porque es algo que se nos fue de las manos. Nos encerraron de repente en las casas y ya no podemos salir. ¿Y qué hacemos? Cuidar nuestra salvación, seguir viviendo una vida cristiana. Vive tu salvación, eso es lo que tienes que hacer en esta cuarentena. Vivir una vida práctica en el cristianismo, no nada más teórica. Dios les bendiga. Cecia, Adi, Adela, gracias por conectarse. Y otra de las cuestiones de cómo podemos vivir nuestra salvación, aparte de ser intencional, es recordar siempre. Vive recordando siempre que estás delante del Todopoderoso. A veces se nos olvida que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto? Dios lo sabe todo, Dios está en todos lados y se nos olvida la capacidad que tiene nuestro Dios. Y a veces lo menospreciamos y vivimos una vida común, vivimos una vida como si nada, vivimos una vida que no quiere agradarle a Dios y que quiere agradarse a sí misma y disfrutar sus placeres y disfrutar su vida social, su vida como la vivan. No se me viene nada a la mente en este momento, pero a veces se nos olvida que nuestra vida está presente siempre delante del Todopoderoso. Y a veces menospreciamos que Dios es todopoderoso. Dice la segunda parte. Voy a tratar de recortar el mensaje. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El temor nos hace ser precavidos. El temor es un respeto reverente delante de la presencia de Dios que a veces se nos olvida. El temor también nos lleva a ser preventivos, a hacer algo para no ocasionar algún problema, para no ocasionar algún disturbio, para no ocasionar algún daño a nuestras vidas. Y hay un versículo que me gusta mucho que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. A veces en esta sociedad de hoy en día hay muchas cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas, pero necesitamos aprender a ser cuidadosos con lo que estamos haciendo, ser intencionales. En el versículo 14 dice: hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Qué significa esto? Que debemos de aprender a ser inteligentes en nuestra manera de hablar, y esto va para mí particularmente. Piensa antes de hablar. Normalmente uno habla y luego piensa en lo que dijo y dice: chin, la regué, chin, me equivoqué. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues aprender a pensar antes de hablar. No murmures, dice el apóstol Pablo. No te quejes, no hables de los otros, no digas cosas malas de los otros, no murmures. Piensa antes de hablar. Piensa antes de causar una pelea, antes de causar un conflicto, antes de refutar algo, un pensamiento, lo que sea que tengas en tu cabeza que tú dices: está mal, tengo que cambiar esto en esta persona. Piensa primero si las palabras que vas a usar van a ser de edificación o van a ser de destrucción. Si van a ser de destrucción, ten mucho cuidado y plantéate de nuevo lo que vas a decir. Pero si son de edificación, entonces hablamos. Si son de destrucción, mejor no digamos nada. Ahora, ¿para qué debemos de vivir la salvación? Primero, dice el apóstol Pablo, para ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha.
Irreprensibles no significa perfección. Irreprensible significa ser cuidadoso para no causar una crítica, para no causar un daño, para no causar que me juzguen, ni que te juzguen a ti, ni juzguen al evangelio, ni juzguen a las personas que amas, ni a tu familia, ni a nadie. Ser irreprensibles. Habla mucho de prevenir y de los puntos que hemos estado viendo atrás. Ser sencillos en el corazón, sencillos de corazón, no con orgullo, con jactancia, con presunción, creyéndote la última Coca-Cola del desierto, diríamos en Chihuahua. No seas así, sí sencillo en tu corazón, pero también habla de un estilo de vida sencillo. Normalmente nuestra sociedad hoy en día busca todo lo ostentoso, menos lo sencillo. Buscamos presumir lo que no tenemos, tener lo que no alcanzamos a tener, aunque las deudas estén hasta acá. Y no se trata de eso. Vivir nuestra salvación no se trata de eso, se trata de aprender a ser sencillos, a estar contentos con lo que tenemos hoy. Y vivir o ser sin mancha quiere decir no tener tachas, no tener desperfectos. Y a lo mejor me vas a decir o preguntar, bueno, pero me estás diciendo que no puedo ser perfecto. Definitivamente, nadie podemos ser perfectos, todos tenemos muchos desperfectos en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro corazón, orgullos, rencores, yo qué sé. Pero la perfección de la que habla el ser hijos de Dios sin mancha no te está dando toda la responsabilidad a ti, porque hay un proceso en tu corazón que se llama santificación, la santificación es un proceso que Dios va haciendo en tu vida, que poco a poco vas creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la santificación. Pero que sea responsabilidad de Dios no quiere decir que tú no tengas nada que hacer. Quiere decir que Dios va a hacer su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Y la nuestra es ser preventivos. Nuestra responsabilidad es ocuparnos de nuestra salvación, cuidarla, poner todo lo que esté en nuestro esfuerzo para ser cada día mejores, para ser diferentes, para mejorar nuestro ámbito, en nuestra familia, en la sociedad, generar un buen impacto, generar un buen ejemplo. Y ya casi termino. Ahora, ¿por qué debemos vivir esta salvación? Dice el versículo 15 del capítulo 2 de Filipenses, en medio de la cual, hablando de que vivimos en una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice el versículo 15, resplandecéis como luminares en el mundo. Somos luz, somos sal en esta tierra. Y a veces se nos olvida que esa luz debe resplandecer, que esa luz significa ser un ejemplo de vida para nuestra sociedad, para las personas que nos ven, incluyendo nuestra familia. Nuestra sociedad está buscando desesperadamente cómo ser feliz. Y la respuesta la tenemos nosotros, porque la verdadera felicidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento se encuentra en Cristo. Sin embargo, ellos no voltean a vernos a nosotros tristemente porque no somos un buen ejemplo, porque no somos o no reflejamos el gozo de la salvación que Dios ha puesto en nuestras vidas, no reflejamos el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, no hemos sabido reflejar la paz que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y necesitamos aprender a hacerlo. Necesitamos reflejar esa paz, necesitamos ser un ejemplo de vida para nuestra sociedad, porque resplandecemos, aunque no querramos, resplandecemos como luminares en el mundo. Y esa manera en la que se expresa Pablo significa que brillas como las estrellas cuando hay un cielo despejado. Pero en esta sociedad, hablando espiritualmente, quizás no tenemos un cielo despejado, la sociedad no nos ve. Necesitamos aprender a brillar más, pero para brillar más necesitamos más la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, según los puntos que les he dado, a lo mejor tú puedes pensar, bueno, pero es que esto suena medio imposible, ¿no? Tratar de ser perfectos, tratar de esforzarte en tu salvación. No, vivir la salvación no es algo imposible, no es algo que se salga de tus manos. Primero, porque tienes a Dios de tu lado. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Filipenses,
y si quiero leérselos completo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer hacer el bien no es algo que nazca nada más de ti, porque si te fijas en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, a veces quisieras hacer algo como gritar, como reaccionar a ese enojo, como, no sé, reaccionar de una manera mala, porque es lo que tu carne te está diciendo que hagas, y a veces lo hacemos y le hacemos caso a lo que sentimos y a lo que pensamos y a todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Sin embargo, Dios está de tu lado y Él dice que Él pone en tu corazón y Él pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios siempre quiere tener comunión contigo. Dios siempre ha querido tener comunión contigo. Que nosotros nos alejemos y no le busquemos y no hagamos caso a las advertencias y a los llamados que constantemente Él hace en nuestras vidas es muy diferente. Pero Dios siempre ha querido tener una comunión contigo, siempre. Nosotros somos los que luchamos en contra de esa comunión. Este versículo no significa que Dios va a hacer todo por ti. Significa que Él te va a capacitar, que Él te va a dar las fuerzas y las herramientas que tú necesitas para vivir tu salvación, para ser un ejemplo, para poder ser lo que debes ser, para poder santificarte, para poder controlar tu carácter, tener dominio propio, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que se te viene a tu cabeza en este momento, todo eso Dios te va a dar las fuerzas para poderlo hacer, para poder cambiar, para poder ser un ejemplo real para nuestra sociedad, para poder mostrar el gozo de la salvación que Dios ha puesto en nosotros, mostrarlo a la sociedad que busca una felicidad, pero a veces por los medios que no debieran. Ahora, tienes también la palabra de Dios en tu vida. Dice el versículo 16, asidos de la palabra de Dios. El versículo 15 dice, resplandecéis como luminares en este mundo, asidos de la palabra de Dios. No puedes brillar si no estás agarrado de la palabra de Dios. La palabra asir significa sujetar con firmeza, agarrarte. Para mí, en mis palabras y en mi lenguaje, sería aferrarte. Aferrarte a la palabra de Dios, porque es esa la que te va a mantener, es esa palabra la que te va a sostener en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de esta crisis social, en medio de esta crisis de enfermedad. Es la palabra de Dios la que te va a sostener. No te va a sostener tu economía, tu almacén lleno de papel de baño o de lo que tú hayas comprado para esta cuarentena. Eso no te va a sostener. Lo que realmente nos sostiene es estar agarrados de la palabra de Dios. Eso es muy importante en medio de esta crisis. La palabra es nuestra mejor defensa. Es nuestra mejor defensa en cualquier momento, en cualquier circunstancia. La palabra de Dios es tu defensa. Defiende tu corazón, defiende tus pensamientos. Quita todo resentimiento, apaga toda ansiedad, quita todo estrés. La palabra de Dios. Cuando la memorizas, cuando la lees, cuando estás en constante contacto con ella, el efecto de la palabra en tu corazón, además de ser de santificación, trae paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. El reto para estos días de crisis, y termino con esto, es vive tu salvación. Aprende a vivir tu salvación. Sé intencional. Busca estrategias, busca metas, pon metas con fechas y plazos específicos para buscar cada día más a Dios, para que Dios sea reflejado en ti, en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de esta sociedad. Y no entres en crisis o en pánico o temor, sino puedas tener paz en medio de esta cuarentena. Aférrate a la palabra. No podemos hacer otra cosa más que aferrarnos a la palabra del Señor. Vive tu salvación para que puedas encontrar verdadera felicidad. Y si tú no sientes que eres feliz, busca a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Ora en esta tarde y dile a Dios que entre a tu vida, que puedas tener tú una comunión plena con Él. Pero sobre todo, aprende a leer la palabra. Aférrate
a la palabra en estos tiempos de crisis y aprendamos a vivir nuestra salvación. Bueno,